Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Chalaca, soy estudiante de Ingeniería Mecánica y esta es la sustentación del análisis lineal del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. Entonces vamos a proceder en esto. Primeramente nos situamos en el entorno de Workbench, del software ANSYS, e insertamos un componente estático estructural. Aquí le asignamos un nombre llamado sustentación lineal. Para esta sustentación tenemos una pieza eh, que tiene que ver con parte de la suspensión de una motocicleta, digámosle, de tipo deportiva, de una marca reconocida. Sin embargo, acá pues le vamos a hacer un análisis aplicando las diferentes técnicas que se han aprendido en esta primera parte del curso y pues tratando de aplicar al máximo pues los conocimientos en este tipo de análisis. Entonces empezamos importando la pieza, vamos a abrirla, vamos a generarla. Acá en el Design Modeler, entonces es esta. Aquí la pieza ya se tiene cierto tipo de geometría un poco compleja, digámoslo así, que es, pues requiere para el análisis ser simplificada con el tiempo de ahorrar operaciones computacionales y tiempo también. Entonces procedemos en ello. Empezamos con realizando lo que se conoce como un face delete. Entonces vamos a aquí en create, en delete, vamos a generar lo que son face delete. Entonces aquí con el filtro de cara vamos a borrar, primeramente vamos a borrar son estos tipos de superficies. Acá vamos aquí a create, como venía diciendo, vamos a face delete, vamos a aplicar, vamos a generar. Como ven, se ha podido simplificar la pieza. Este tipo de geometría, ya pues en este video lo que estamos grabando, vamos a mostrar pues en este video lo que ha dado resultado, puesto que ya este análisis, como lo han visto anteriormente en el entorno de Workbench, tenía yo dos análisis, y el primero fue como un borrador tratando de simplificar esta geometría, puesto que el software al tener una geometría con tantos redondeos y ciertas superficies un poco complejas, no es pues no es capaz o se complica a la hora de regenerar la geometría aquí, como lo vieron en esta parte. En todas las partes no es posible, así que trataremos de simplificar al máximo hasta donde nos permite el software. Entonces continuamos por acá y vamos a enfocarnos en los agujeros de esta parte, eliminar la mayoría de redondeos posibles. Aquí podemos cambiar la vista, digamos que la vista nos dice que tenga un aspecto un poco transparente. Le cambiamos la apariencia un poco sólido para que nos ayude en la visualización. No quiere decir que se le haya asignado un material, está en tipo frozen, como lo ven acá. Aquí está en frozen, simplemente es la apariencia, ok. Entonces vamos acá, vamos a seguir eliminando redondeos y simplificando nuestra pieza. Entonces pues seguimos acá, vamos a eliminar estos redondeos de acá, igualmente que este tipo de redondeos, la cara interna no, esto sí, ok. Entonces aplicamos otra vez la misma operación de delete, face delete, aplicar y generar. Como lo ven, la pieza se va simplificando. Entonces ahora seguimos trabajando con esto. Vamos a eliminar estas partes,
como lo ven. Se puede seleccionar de esa manera y también se puede seleccionar uno tocando esta cara y aquí haciendo clic con la opción Fluid Blends. Como lo ven, puede seleccionar todo. Entonces ahí también aplicamos el mismo tipo de operación que es delete. Aplicamos y generamos. Como lo ven, se va limpiando la geometría. Igualmente para este lado se va a hacer lo mismo. Entonces seleccionamos una cara y decimos que aplicamos Fluid Blends y listo. Entonces este proceso es un poco tedioso y repetitivo, pero es con el objetivo de simplificar el análisis que el software tiene que realizar. Listo. Entonces por ese lado ya podríamos decir que tenemos esa parte hecha. Lo siguiente sería simplificar el redondeo de esta parte. Entonces aquí vamos a asignar la misma operación y nos ha seleccionado toda esta cara, como lo pueden ver. Y seguimos generando simplificaciones. Lo mismo para la cara opuesta. Como ven, ya la geometría va tornándose un poco más simple. Sin embargo, hay zonas o áreas en las que no se puede aplicar ese tipo de operación. El software no es capaz de recalcular la geometría. Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, se podría hacer esto en esta parte de acá abajo. Vamos a ver si nos deja. Ahí. Y de la misma manera vamos a tratar de meter este tipo de simplificación en una sola operación. Aquí en Create. Listo. Un indicio para saber si la operación se va a realizar o no es porque cuando la operación uno ha seleccionado la cara que quiere simplificar, el software la elimina de manera muy rápida. Ya cuando el software empieza a cargar y a cargar esto, pues por lo general siempre resulta con problemas. Entonces ya eso es un indicio de que esa cara no se puede eliminar. Entonces seguimos acá. Vamos a ver, por ejemplo, que este tipo de borde redondeado no se puede eliminar de manera como se ha venido realizando con los otros. Entonces seguimos aplicando esto. Vamos a tratar de ver qué nos muestra, pero no lo queremos que se extienda hasta estos límites, puesto que no lo va a realizar. Solo vamos a seleccionar estas partes de acá hasta aquí. Listo. Y lo realizamos primeramente solo para mostrar. Solo para mostrar que arroja el software. Como ven, el software empieza a cargar. Y lo que ha realizado es que nos ha hecho un tipo de ángulo conocido como un chaflán. Nos ha cambiado el redondeo por un chaflán. Dejémoslo así. Es más, en una cara plana es mucho más fácil realizar el proceso de mallado. Y apliquémoslo de la misma manera para el otro lado. Perdón, acá no es Fluid Blends, simplemente vamos a Delete. Aplicamos. Y generamos. El software ya le cuesta recalcular la geometría. Listo.
creo que por el momento eso es todo en cuanto a eliminar caras. Las partes de atrás pues el software no las elimina, ya se ha probado, y estas partes mucho menos. Entonces digamos que se ha limpiado un poco la geometría, se ha simplificado. Queremos mostrar los vértices de los cuales pues se han utilizado para su construcción, para su modelación en CAD, en un software CAD. Pero necesitamos también minimizar este tipo de líneas y operaciones. Entonces aplicamos una operación aquí en Create también, Body Operation, tipo simplificación, y los cuerpos seleccionados son estos. Listo. Como lo pueden ver aquí, hay cuatro aristas, cuatro vértices, perdón, y después de la simplificación creo que solo quedarán dos. Es más, no quedó ninguno y ya se ha limpiado de manera satisfactoria la geometría. Listo. Entonces tenemos ya eso. Vamos a quitar los vértices acá y vamos a dividir esta geometría en tres cuerpos, puesto que se necesita que nos tome como pues está conformada por una sola pieza, pero para el análisis ya en el del modelo, a la hora de asignar las conexiones, digamos que necesitamos asignar un tipo de resorte aquí, de muelle tipo amortiguador, y eso se realiza pues con contactos. Entonces necesitamos dividir la pieza para que nos dé la opción el software. Ok, entonces procedemos a ello. Vamos acá a Create, la selección aquí en Slice. El Slice no va a ser por plano, sino va a ser por cara. Entonces vamos a seleccionar este cilindro de acá interno y lo vamos a separar. Vamos a generar, y ya nos ha generado cuerpos diferentes acá. Sin embargo, vamos a crear las conexiones, que esto digamos que lo maneje como todo un todo que esté conectado, y las conexiones las vamos a generar desde acá, desde la geometría, diciendo que todas estas tres partes nos las generen en una sola parte con tres cuerpos diferentes. Listo. Ok, entonces por el momento eso es lo que se puede realizar acá en la geometría. Listo. Entonces cerramos acá y nos vamos para el modelo. Una vez haya cargado ya el modelo, como lo ven acá en la pantalla, decimos que se nos ha creado unas conexiones y la geometría tiene sus cuerpos característicos. Entonces podríamos mirar acá que las conexiones ya están disponibles. Listo. Vamos a pasar entonces a realizar el mallado. Entonces podemos decir primeramente que vamos a mallar por defecto, a ver cómo nos carga la malla el software. Esperamos que sea una malla pues no aceptable para el análisis, elementos muy grandes, como lo pueden ver acá, un poco desordenada, digámoslo así. Sin embargo, vamos a asignarle entonces un método. Vamos a asignar un método, la geometría. Vamos a seleccionar todos los cuerpos que estén mallados con el mismo método. Aplicamos. Listo. Y vamos aquí a asignar la condición de tamaño. Tamaño también. La geometría va a ser la misma, aplicada a los tres cuerpos. Aquí aplicamos. Y los elementos va a ser
una talla de 7 milímetros. El behavior va a ser hard para obviar parámetros globales. Y aquí en el método anteriormente insertado va a ser por hexadominantes. Entonces, listo, vamos a cargar primeramente esa parte. Una vez haya mallado ya el software, procedemos a revisar la malla. Ya es una malla un poco más aceptable. Sin embargo, podríamos también refinarla, darle una mejor apariencia, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí en Mesh hay una herramienta que se llama Mappable Faces, perdón, el cual nos indica las superficies donde se podrían aplicar la herramienta llamada Face Meshing. Listo. No lo haremos en todas, puesto que ya se ha ensayado y en todas no es posible realizarlo, pues en conjunto habría que hacerlo una por una. Sin embargo, con realizar una en las áreas principales es suficiente, además de que la malla ya tiene un aspecto estructurado. Entonces vamos a realizarlo en algunas zonas nada más. Listo, entonces procedemos a eso y continuamos con el mallado. Entonces acá vamos a seleccionar lo que es el face meshing. Vamos a seleccionarlo en esta cara, en estas de acá, en la cara inferior. Igualmente para el otro lado se selecciona de la misma manera. Y las caras internas de esta parte. Listo. Ok, ya se tiene entonces seleccionado eso. Vamos a mirar qué pasa. Entonces aplicamos a esto y vamos a cargar otra vez la malla. Entonces ya ha cargado el face meshing. Como lo pueden ver, se ha arreglado de una mejor manera la malla. Podemos seguir refinando esto. Entonces hay otra técnica de agregar un tamaño a los elementos, y es por una esfera de influencia. Especialmente eso se realizará en estos agujeros, que es donde están asignados los soportes. Entonces, para eso, primeramente uno tiene que crear un nuevo sistema de coordenadas en cada uno de los soportes, por decirlo así, y poder realizar esa esfera de influencia. Entonces vamos a crear esos soportes de la siguiente manera. Aquí en el Coordinate Systems vamos a agregar un nuevo sistema de coordenadas. Nos dice que es basado en la geometría, entonces para eso vamos a seleccionar con filtro de borde esta parte. Listo, y le vamos a aplicar. Listo. De la misma manera lo hacemos para la otra parte. Filtro de borde, aplicar, y listo. Tenemos las dos sistemas, los dos sistemas o las dos nuevas coordenadas asignadas. Entonces acá en el mesh asignamos un sizing. El nuevo sizing va a ser aplicado a esta cara. Entonces acá con el filtro de superficie aplicamos, y aquí en el type no va a ser por el tamaño, sino por esfera de influencia.
Entonces nos pide el centro de ese tipo de esfera, y vamos a seleccionar el primer sistema de coordenadas. Listo. Lo segundo es darle un radio. Para este caso vamos a asignar un radio de 50 milímetros, como lo ven ahí, y los elementos van a ser de 2 milímetros. El mismo procedimiento para el otro lado. Sizing. La geometría va a ser esta cara. Aplicar. Va a ser por medio de una esfera de influencia. El centro de la esfera va a ser el segundo sistema creado. El radio va a ser 50 y los elementos 2 milímetros. Así, esperamos entonces que cargue los nuevos elementos. Una vez que ya haya finalizado el procedimiento de mallar, vamos a observar lo que ha pasado aquí en estas partes de esta manera, ¿verdad? Listo. Entonces, por el momento, digamos que la malla va a finalizar acá en este procedimiento. Se podría seguir pues aplicando diferentes técnicas, sin embargo, digamos que ya es una malla aceptable para el análisis. Los parámetros de la malla pues se pueden evidenciar acá en estas opciones, como lo pueden ver, donde tengo el cursor del mouse. Las estadísticas nos dicen que tenemos 50.000 elementos alrededor. Entonces, listo. Por el momento dejamos hasta acá en cuanto al mallado, y procedemos al componente estático estructural. Antes de pasar a este procedimiento, vamos a generar lo que se conoce como los diferentes sistemas de coordenadas que nos van a ayudar al análisis. Pero antes de eso, sin cerrar el modelo, nos vamos a dirigir a Workbench, acá en esta parte, y vamos aquí en el Engineering Data, vamos a editar, porque vamos a asignar un nuevo material. Entonces, en Engineering Data, en los recursos acá, podríamos asignar aquí en General Materials una aleación de aluminio. Listo. Vamos a asignar eso. Tenemos ya asignado eso, entonces cerramos acá y vamos a cargar el modelo nuevamente. Listo. Entonces nos ha llevado de nuevo acá y vamos a acá en la geometría, vamos a poner la nueva aleación de aluminio. Listo. Para todos los componentes pues de la pieza. Listo. Entonces, seguido de eso, vamos a minimizar esto y vamos a crear los sistemas de coordenadas. Entonces se necesitan dos sistemas de coordenadas centrados en este cilindro interno y en este también, y dos sistemas de coordenadas también en estos dos agujeros de acá. En total serían 4 primeramente. Entonces vamos a eso. Vamos a crear los sistemas de coordenadas. Entonces aquí en Coordinate System el tercero va a ser la geometría filtro de cara aquí, y va a ser asignado a esta región interna. Aplicamos. Listo. Pero en este tipo de análisis lo vamos a utilizar no de manera cartesiana, sino de manera cilíndrica, puesto que tenemos que restringir esto de manera tanto axial como radial, y dejar libre la componente tangencial, en este caso la coordenada y.
Lo mismo para el otro componente, se puede duplicar el sistema y cambiar pues la selección del, de la geometría. Listo, entonces aplicamos y se ha creado ya el otro sistema con las mismas condiciones. Acá en esta parte, en los agujeros pequeños, sí se van a crear sistemas cartesianos, perdón. Entonces vamos a crear acá, asignar el primero acá en esta parte, número 5, y el número 6 también lo vamos a duplicar, cambiando pues la geometría. Listo. Entonces se tiene ya pues los diferentes sistemas coordenados montados en la pieza, y estamos esperando por un último sistema, que es donde se va a soportar o donde va a tener la referencia el resorte que vamos a asignar acá, que va a estar pegado a esta sección circular, y lo vamos a asignar acá, digamos en esta parte, a una distancia. Entonces ese soporte, vamos aquí a decir que nos crea un nuevo sistema. Aquí en la geometría va a decir que va a estar referenciado respecto al sistema global, y lo vamos a desplazar cierta distancia, ¿verdad? Entonces vamos a decir que en X lo vamos a desplazar 200 milímetros y en Y también lo vamos a desplazar 200 milímetros. Listo, lo vamos a hacer de esa manera por el momento. ¿Esto para qué? Puesto que acá, cuando nosotros querramos agregar la suspensión, el resorte que nos represente ese tipo de sistema, nos va a pedir una referencia. Entonces aquí vamos a asignar una conexión tipo body ground, donde tenemos un elemento fijo que va a ser el sistema que acabamos de crear, y el elemento móvil va a ser esta parte, esta sección circular. Entonces aquí vamos a darle tipo spring. Listo, y nos está diciendo que asignemos aquí una rigidez longitudinal. Vamos a decir que esa rigidez va a ser de 100 newtons por milímetro aproximadamente, y también nos da la opción de que este sistema se puede precargar, pues se puede asignar una carga antes de de experimentar ese verdadero esfuerzo. Entonces vamos a decirle que sí, que queremos también precargar el resorte. Hagamos de cuenta que esta precarga es tomando el peso pues de la motocicleta y el conductor ya montado. Miremoslo así, de la manera más sencilla, y va a ser de aproximadamente unos 600 newtons, perdón, 800 newtons. Listo. Listo, entonces tenemos esto, tenemos ya asignada esta parte en cuanto a las magnitudes. Entonces acá nos pide la referencia va a ser el sistema número 7, que es este, y la parte móvil va a ser, aquí en el scope, va a ser esta parte circular. Listo, le vamos a dar a aplicar. Ya, ahí está. Entonces pues representado esto, el resorte representativo no tiene nada que ver pues con
con el diámetro y el número de espiras, pues nada de eso. Simplemente se asigna aquí una fuerza elástica. Vamos entonces ya pues al componente ya estático estructural para asignar las cargas y los soportes. Entonces acá vamos a decir que necesitamos dos soportes de desplazamiento. El primero asignado en esta parte. Entonces la geometría va a ser la cara interna de ese cilindro. Va a estar definida por componentes, ¿sí? Y va a estar definido respecto al sistema número 5, perdón, al sistema número 3, que es este. Ok, vamos a decirle que en X, o sea en la componente axial, sea 0, en la componente radial también sea 0, y que solo se permita desplazamiento en la componente tangencial. Lo mismo para el soporte del lado derecho. Entonces duplicamos este soporte y cambiamos la cara de interés. Aplicamos. También cambiamos el sistema, puesto que es ahora el sistema número 4, y las condiciones se mantienen igual. Listo. Ahora entonces tenemos ya los soportes, tenemos el resorte. Vamos a asignar la carga. Aquí en la carga vamos a asignarla de dos formas. La primera va a ser una carga en el sentido del sistema global en Y positiva, pero que se va a mantener sobre un intervalo de tiempo, nada más. Va a actuar sobre un segundo y posteriormente se va a cambiar, se va a invertir esa fuerza hacia abajo, simulando como un sobresalto, digámoslo así, en la conducción. Entonces para eso necesitamos dos superficies dentro de este cilindro interno. Lo que vamos a hacer es redirigirnos otra vez a la geometría, aquí al modelo más exactamente, e insertar lo que se conoce como Virtual Topology. Aquí en el Virtual Topology lo que nos permite es modificar la geometría dividiendo o uniendo superficies pues de manera sencilla. Entonces acá vamos con el filtro de vértice, vamos aquí a seleccionar esta primera parte y le vamos a decir que nos divida este borde. Nos ha dividido esto en dos caras. Lo mismo del lado posterior. Listo. Y lo que vamos a hacer ahora será unirlas. Entonces para visualizar mejor los vértices, lo que queremos es mostrar acá los vértices que se quieren unir, pero aquí en el view vamos a cambiar la vista, vamos a decirle que sea de manera transparente. Entonces aquí en el Virtual Topology vamos a seleccionar con el filtro de punto los dos vértices donde se quiere que se haga una línea para dividirlo y formar las dos superficies. Lo mismo para el lado opuesto. Entonces acá vamos con el filtro de borde, seleccionamos esta parte, dividimos, seleccionamos la otra, dividimos también, seleccionamos ya los vértices con el filtro correspondiente, dividimos, listo. Volvemos ya, ocultamos los vértices y volvemos a la vista normal. Listo, ya teniendo esas caras divididas, se puede proceder entonces a aplicar las fuerzas en esas respectivas superficies. Lo que se quiere entonces es asignar primeramente el tiempo de duración de cada una de las fuerzas. Entonces vamos a decir que el número de pasos va a ser 2 y que el tiempo final en esta va a ser 1 segundo para cada una, en total 2 segundos. Listo, entonces vamos a
asignar las fuerzas. Las fuerzas las vamos a asignar acá en carga, tipo fuerza. Y la geometría primeramente va a ser hacia arriba. ¿Listo? Entonces vamos aquí con el filtro de superficie a seleccionar esa superficie, aplicamos, listo. La fuerza va a estar definida no por un vector, sino por componentes. Aquí vamos a cambiar el sistema, vamos a decir que este sea el sistema número 5 si no estoy mal, sí, listo. Y las diferentes componentes acá las vamos a tabular, listo. Vamos a tabular todas estas componentes como se ve acá. Y acá en la tabla entonces vamos a asignar pues las fuerzas en el tiempo 1. El tiempo 1 vamos a decir que en X tiene una pequeña componente de menos 50 newtons y en Y positivo tiene 150. Listo, esa es para la primera. De la misma manera para el otro lado, entonces duplicamos esta fuerza, duplicar, y cambiamos la cara de interés. Para este caso va a ser esta cara de acá, esta, aplicamos. Tiene también las mismas, pues, las mismas magnitudes, solo que acá el sistema de coordenadas cambia para el 6. Listo, duplicamos para una tercera fuerza. La fuerza 3 ya es la componente que va en esta cara, la cara inferior. Vamos a cambiarla. El sistema de coordenadas vuelve a ser el 5. Listo. Y las magnitudes, ya el step 1 tendría todo 0 y el step 2, o sea, en el segundo tiempo sería 50 en X y menos 150 en Y. Listo. Lo mismo para la fuerza 4, entonces duplicamos esta fuerza 3. Aquí cambiamos la cara de interés, la parte de abajo de esta segunda componente. Cambiamos el sistema de coordenadas al 6 y listo, se conservan los mismos datos. Ya en la solución entonces tenemos deformación total, esfuerzo de von Mises. Listo, es lo que queremos mostrar. Vamos a solucionar y esperamos a ver qué pasa. Ok, ya acá, este es el esfuerzo. Aquí están los máximos y mínimos en cuanto al esfuerzo. La deformación está en esta parte, pues la deformación máxima donde se aplicó la fuerza, por decirlo así. Y listo, podríamos animarlo, hacer una pequeña animación. Aquí está en 100 frames y para una animación de 10 segundos. Vamos a ver qué sucede. Como pueden ver, esta es pues la simulación de las fuerzas que se han aplicado a esta estructura. Aquí se puede observar, pues en este caso serían más los desplazamientos, puesto que se habla de desplazamiento de 63 milímetros aproximadamente en máximo. Aquí está el máximo y el mínimo, y en el esfuerzo equivalente también se podría hacer una animación de la misma manera. Cabe decir que pues este esfuerzo sí es muy bajo, no presentaría falla, puesto que este material, su esfuerzo de fluencia es mucho más elevado que esta magnitud. Entonces vamos a animar esta parte también. Ok, acá se puede observar cómo se van haciendo, van apareciendo pues los esfuerzos, la mayoría en estas partes de cambios de sección, en la parte más delgada también. Aquí donde se presenta pues las uniones de la tipo banded, soldadura. Y listo, aquí también en estas partes, digamos que en los concentradores de esfuerzos pues que se esperaba. Listo, entonces tenemos pues ya esta simulación, esta sustentación lineal. Eso es todo por este video.
y gracias a ustedes.